Voy a hacer una presentación y antes de comenzar, o para comenzar, quiero muy rápidamente presentarles lo que puede llamarse quizás la referencia empírica de mi trabajo, muy rápidamente. Y para eso voy a presentar lo que Oscar mencionó, que es una red de investigación, pero también de acción práctica, de intervención, que es esa red Waterlat de la que él habló. Simplemente ahí también tienen un website al que pueden entrar. Esta red surgió precisamente a partir de un proyecto de investigación sobre la privatización del agua, que coordiné a inicios de este siglo, y donde comparamos experiencias de privatización de servicios de agua y saneamiento en 9 países, entre los cuales había 4 de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil y México. Es ese proyecto Pringwas, que fue el primero de ellos. Ahí pueden entrar. Todavía estamos publicando materiales, porque la realidad a la que estamos asistiendo en este momento ha hecho que ese proyecto, ya tiene 10 años de historia, tenga una actualidad enorme. Parece que tenemos una capacidad de negar lo que sabemos, por lo menos nuestros gobiernos. O sea, sabemos mucho sobre la privatización y sus impactos. Hay mucho escrito. Nosotros hicimos ese proyecto, pero hay docenas de proyectos con mucha información. Pero hablaba aquí en Costa Rica de algunos proyectos de privatización y del hecho de que no hay discusión pública. En Brasil, en este momento, se está tratando de discutir el tema como si nunca se hubiera discutido en Brasil, cuando en Brasil ha habido unas discusiones. De hecho, uno de los casos que estudiamos en Pringwas fueron casos de San Pablo y de Río de Janeiro, muy interesantes, y hemos producido bastante material. Cuando ese proyecto terminó, los académicos saben lo que pasa cuando se acaba el dinero de un proyecto: los equipos se desarman, cada uno se tiene que ir por su lado. A nosotros nos sugirieron en aquel momento: traten de quedarse juntos. Y la forma de quedarnos juntos que encontramos fue crear esa red. Primero tenía otro nombre y finalmente la terminamos llamando Waterlat. Al final terminó anglófona, porque conseguimos financiamiento en Inglaterra, donde yo trabajo, y quedó water en vez de agua, pero bueno, ahí nos vamos llevando con ese tema. Los invito a visitar allí. Prácticamente la historia de las investigaciones que he venido realizando y a partir de las cuales voy a hacer esta breve presentación, tiene que ver con el estudio de la lucha por el agua. Yo empecé estudiando luchas por el agua en México. Fui a hacer una maestría en México. Yo no sabía nada del agua y tampoco sabía nada de México cuando fui, pero los colegas mexicanos me dijeron: mire, usted que estudia luchas urbanas, yo estudiaba violencia urbana en Buenos Aires, en la postdictadura, ¿por qué no estudia la lucha por el agua, que acá en México nos matamos por el agua? Literalmente. Y bueno, para mí fue un desafío. Agradezco aquella invitación de ya hace más de 20 años, porque eso se convirtió para mí en un tema empírico fundamental para estudiar los procesos de construcción y reproducción de la desigualdad y la injusticia, tomando el agua como un tema empírico que se ha convertido para mí en algo enorme, algo fantástico, por la riqueza que tiene, pero también por la urgencia permanente que tiene este tema. El agua es algo que no nos puede faltar, y por lo tanto lo que pasa con el agua, algo por ejemplo que comentó Oscar en cierto detalle, no voy a decir que siempre radicaliza a la acción social este problema, pero sí tiene una gran potencialidad para ello. Básicamente, y ahí podría utilizar como mi propia punto de partida, los objetivos que tenemos en la red, y quizás más que los objetivos, las prioridades de investigación, un poco reflejan de lo que voy a hablar y que es el tema. Nos interesa con carácter fundamental entender el carácter capitalista de la política y la gestión del agua.
No queremos reducir ni la política ni la gestión del agua a los procesos capitalistas, pero sí partimos de la premisa de que no podemos entender lo que pasa con el agua y mucho menos cómo confrontar lo que confrontamos si no entendemos el carácter capitalista de la política y de la gestión de este recurso y de este bien común, público, que es el agua. Es fácil decirlo, como todos sabemos, en la práctica esto se nos escapa como el agua de las manos. Construir los instrumentos para poder realmente estudiar esto en profundidad es nuestro desafío. Por eso uno de nuestros objetivos es el de construir marcos teóricos y metodológicos, fuertemente influenciada nuestra visión por la ecología política, pero una ecología política fuertemente construida sobre la sociología. Queremos darle a la sociología un lugar que creemos merece en ese campo fuertemente interdisciplinario. El tema de la lucha, Oscar presentó ya algunos ejemplos. La lucha no es algo meramente retórico, estamos hablando aquí de luchas en las que hay muertos. Y algunos de los muertos son militantes. En nuestra red ya tenemos también nuestros propios muertos. Ya tenemos una persona que defendía manglares en México y fue asesinada. Hay una red manglar en América Latina. El que quiera entender solamente, ese es un solo aspecto. Los manglares, que son cunas de la vida, están siendo destruidos en el planeta. La FAO tiene un website excelente explicando lo que está pasando con los manglares. Y en América Latina, en la ciudad de Limar, he sacado fotos de lo que le hacen a los manglares en Recife. Es espeluznante porque pasa en toda América Latina. Por defender manglares ya tenemos algunos muertitos. Pero muchos más mueren silenciosamente por enfermedades prevenibles que ya sabemos cómo prevenir desde por lo menos el siglo XIX y que siguen enfermando y matando a millones de personas. Es mucho menos elocuente que poner una bomba y matar 200 personas, a lo cual por supuesto también nos oponemos. Pero nos agobia mucho menos el hecho de que se nos mueran millones por la falta de agua limpia y se presenta como un dato estadístico. Y como no hay una bomba que haga reventar personas por el aire, no llama la atención. Ese es uno de los compromisos que nosotros tenemos, hacer visible también ese lado de la lucha que no es meramente retórico, tiene consecuencias materiales sobre la vida de las personas. Obviamente en este tema de la lucha, desde el punto de vista más conceptual, en América Latina ha sido muy interesante. Ya varias de estas cosas están escritas como artículos y capítulos que con mucho gusto voy a compartir, si hay interés. Una cuestión que surgió aquí en América Latina es, obviamente, el Limar ya lo planteaba, las luchas son altamente heterogéneas, diversas. Quizás para reducir un poco la complejidad, por motivos didácticos, nada más, uno puede decir, quizás hay dos grandes campos de esa lucha. Uno dice, la lucha por el agua. Desde el gobierno se ve a los que luchan por el agua como algo monolítico, esos que molestan. En realidad, cuando uno empieza a ver y desagregar, hay dos grandes campos, ¿no es cierto? Y uno que yo creo que vale la pena ir es el de aquellas luchas más egocéntricas, que por supuesto han ido convocando a números crecientes de personas, de militantes y de académicos, y otras de carácter más antropocéntrico. Esto no es meramente retórico tampoco. Las confrontaciones entre estos dos grupos son notables. Yo puedo darles un ejemplo rápido. En el año 2005 hicimos una reunión en la ciudad de Fortaleza, en diciembre de 2005. Y habíamos convocado a muchos militantes de América Latina y académicos y gente del sector público. Uno de los grupos que no nos fueron a aquella reunión en 2005 y que a mí me dolió en el alma y personalmente por mi relación con ellos, fui hasta profesor de uno de ellos, fue el grupo de Colombia, de las luchas, de Bolivia, de la guerra por el agua. No nos fueron, de la guerra del 2000. La del 2006 todavía no había acontecido. Yo me enteré 4 años después de por qué no fueron, ni siquiera me lo dijeron.
Fui a Cochabamba en el 2009 y ahí me entero de por qué no habían ido en el 2005 a Fortaleza, donde estuvo Joao Bosco participando en aquella reunión, y que fue excelente. Pero los colegas de Bolivia me dicen, no, mira, es que aquí había una fundación que financió parte de aquel evento en Fortaleza, y esa fundación, que no voy a mencionar aquí, apoya militantes que están promoviendo la privatización en Bolivia y en Paraguay. Es decir, para defender el río son ecologistas. Cuidado, son ecologistas. Defienden el lago, el río, el acuífero, el bosque, y dicen que para defenderlo hay que privatizarlo. Y nosotros venimos de una guerra contra la privatización. Por eso nos fuimos a esa reunión. Entonces decía, bueno, nosotros no teníamos nada que ver, había gente de esa, pero ellos no fueron. Eso muestra el nivel de la confrontación, y yo les puedo asegurar que en América Latina esto sigue vigente, es muy fuerte. Entonces, desde los gobiernos a veces se ve como algo monolítico esta lucha ambientalista. En realidad está cortada, atravesada por estos principios e intereses materiales y valores fuertemente confrontados. Eso a mí me parece muy interesante también desde el punto de vista intelectual, desde el cual podemos hacer un aporte a la comprensión, a la inteligibilidad de los procesos. En el caso del agua, para consumo humano, porque obviamente no habla del agua, pero bueno, podríamos hablar, el agua tiene múltiples manifestaciones y no las podemos cubrir a todas. Hay muchas disciplinas dedicadas al agua. Yo he estudiado fundamentalmente los servicios públicos, el acceso al agua para consumo humano esencial. Y he encontrado que es un campo excelente para estudiar el largo proceso histórico de producción y reproducción de desigualdades, pero también de luchas por democratizar la gestión. Y el caso del país en el que ahora vivo desde hace tiempo y trabajo, que es el de Inglaterra, es uno de los quizás mejores para estudiar este proceso, porque de hecho allí, junto con Francia, en donde tiene cuna lo que hoy conocemos como los servicios públicos en red. Esto que para nosotros ya como seres humanos de clase media y ciudades, la mayoría, damos por sentado que abrimos la canilla y sale el agua, ¿no es cierto? Eso obviamente alguna vez no existía. Los países que inventaron eso y lo llevaron a un plano avanzado fueron Inglaterra y Francia. Es muy interesante, voy a dedicar solo 3 minutos o 4 a repasar esa historia sobre la que he escrito algunas cuestiones desde una perspectiva interesante. Cuando surgen esos servicios públicos en red, surgen en el marco de un modelo político, organizativo del país, del liberalismo clásico o del privatismo, como se le llama. Es decir, en aquel momento, cuando se crean servicios en red, el servicio era para quien lo podía pagar. Y el principio era el principio de exclusión, que es el principio del bien privado, como lo define la economía. Un bien privado es un bien del cual es posible excluir al que no paga. Así comienzan los servicios públicos, que no eran públicos, eran privados, limitados a los ricos de algunas ciudades. Ese modelo llegó a América Latina, exportado en el siglo XIX. Así empezaron los servicios en todos nuestros países. Cualquiera que revise la historia de su país, cómo comenzaron las primeras empresas de agua y saneamiento por aquí, pues vinieron empresas inglesas, canadienses y otras, y ese era el modelo. Se instalaban en Brasil, ¿dónde? En el puerto de Santos, en los barrios ricos de Río, de San Pablo, en Buenos Aires, obviamente en la capital federal, en alguna otra capital, en los lugares donde había capacidad de hacer dinero con ese servicio. En Inglaterra llevó 5 o 6 décadas de lucha política, de un interés increíble que deberíamos repasar para nuestros debates locales, hasta que por fin, imagínense el caso de Londres. En Londres había 8 monopolios privados, porque además el servicio de agua es monopólico. Se habla de que hay que introducir al sector privado para generar la competencia. En realidad son monopolios territoriales las empresas de agua. Uno no puede tener 2 o 3 caños que pasen por la puerta de la casa y elegir a qué empresa le va a comprar el agua. En realidad es un monopolio.
Y así eran. En Londres, por ejemplo, había monopolios, había 8 en particular. Uno de ellos, que no quería invertir en filtros, el del barrio más pobre, fue el que sufrió la epidemia de cólera que le permitió al doctor John Snow hacer la relación entre el cólera y el suministro de agua. Aunque todavía no se sabía qué causaba el cólera, el bacilo se encontró recién en 1800 y pico, el doctor Snow pudo hacer la conexión entre la canilla de agua de la cual bebía la gente, en una canilla pública, y el cólera. De una empresa privada que no invertía en filtros. La empresa del barrio rico en Chelsea sí invertía en filtros y ahí no hubo cólera. Esas historias de la ciudad de Londres y de otras partes de Inglaterra son conmovedoras. Hubo empresarios, pero que llegaban a ser políticos. Por ejemplo, el alcalde de Liverpool, en 1844, un año simbólico también por los debates socialistas, etc., era un empresario y era el presidente del Partido Conservador, el Partido de los Ricos. Pero él hace un discurso en 1844 diciendo: no podemos permitir que el suministro de agua sea objeto de ganancia privada. Él era un empresario, no era un socialista, pero era el alcalde de la ciudad de Liverpool, donde había millones de inmigrantes y había epidemias hídricas considerables. Dijo: como empresario yo hago negocios, con el agua no se puede hacer negocio. Como alcalde yo digo se acabó. Pero llegó mucho. En la ciudad de Londres fue el Partido Conservador, no los socialistas ni el Partido Laborista, que en el año 1902 decide terminar con los monopolios privados de agua y crear una empresa pública metropolitana. Fue el partido de los empresarios. Ha pasado mucho tiempo. Hoy Inglaterra está todo privatizado otra vez, desde Margaret Thatcher, y se olvida esta historia de su propio país. No cometamos el mismo error. Es una de las historias que a mí me gusta contar porque permite ilustrar una serie de cuestiones. Primero, que los debates que tenemos hoy, realmente a mí me da vergüenza que ignoremos lo que aconteció en el siglo XIX. Comenzamos a inventar la rueda cuando estos debates ya fueron profundos en el siglo XIX, y llevaron no solo al hecho empírico de, bueno, hay que sacar a los privados de las empresas públicas, no, llevó a una revolución en el pensamiento. Los economistas tuvieron que salir a explicar por qué el mercado no funcionó. No era que el mercado era el que iba a funcionar, y ahí surge una nueva escuela de economía, la escuela de los servicios públicos, la escuela del welfare, que tiene que acuñar un concepto nuevo, el concepto de bien público, que se opone al otro y dice: no, un concepto como el de bien público implica que hay fallas de mercado. El mercado no es eficiente en todas las áreas. Y un ejemplo de una falla de mercado son los bienes públicos. Son bienes que uno no puede excluir a nadie del consumo, pueda o no pagar. Ese es el concepto de bien público. Un bien del cual se acepta, uno no puede excluir a nadie, pueda o no pagar. Y eso entonces no se puede manejar a través del mercado. Otra discusión de décadas, que llega hasta el día de hoy, que tendemos a ignorar, pero que tiene una gran actualidad en este momento. Obviamente, otra cuestión interesante desde el punto de vista intelectual, investigativo para nosotros, es tomar un poco de distancia y analizar esto de modo procesual, poner la atención en los procesos, ¿no es cierto? Y uno de los procesos que a mí me parece interesante es la confrontación entre racionalidades distintas. Yo aquí me reduje a dos racionalidades muy occidentales. Bueno, de hecho las dos nacieron en ese mundo de la Inglaterra, de la Francia, y que luego se expande. A mí se me enojan enseguida mis amigos de Finlandia, por ejemplo, ingenieros muy comprometidos con la lucha contra la privatización en los países nórdicos. Dicen: cuidado, aquí nunca llegó la privatización. Me estás metiendo a mí la cosa anglosajona. Me dicen los finlandeses. Y es verdad, ellos tuvieron una discusión en Finlandia, en fines del siglo XIX, si privatizar o no. Se decidió que no, y desde entonces son empresas públicas o cooperativas en áreas rurales. Entonces a mí no me vengas a contar que a mí me influyeron los ingleses. Entonces,
Y si uno se va a otras latitudes y a otras culturas, las racionalidades que hemos desarrollado los seres humanos, no me animo a hablar de especie, quiero hablar de especie, pero Konrad Lorenz decía, todavía no somos una especie, somos un proyecto de especie. Creo que podemos decir que es así. ¿Por qué? Podemos ilustrar esto con la confrontación sobre algo que mencionó Oscar. En el año 2010, finalmente, Naciones Unidas declara que hay un derecho humano al agua. Suena muy bonito y hasta cierto punto suena esperanzador. Parece que hemos ganado una lucha. Pero hay que ver la letra chiquita y hay que ver el proceso. Por eso hablaba de la importancia del proceso. 41 países se abstuvieron de votar en Naciones Unidas por la idea de que hay un derecho humano al agua. 41 países. No son cualquier país. Puedo mencionar algunos rápido. Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Australia, Suecia, Austria, Canadá. Puedo mencionar. 41 países no aceptan que hay un derecho humano al agua. Y se venían oponiendo en las votaciones previas. Esta vez, como iban a perder, 122 países votaron a favor, decidieron abstenerse. Y 23 eligieron ni estar presentes en la votación. Con lo cual, si sumamos a los que no estuvieron presentes y a los que se abstuvieron, tenemos un tercio de los gobiernos del planeta, no hablo de las poblaciones, ¿no?, pero de los gobiernos que las representan, que no aceptan la idea de que hay un derecho humano al agua. Y uno se plantea, ¿pero qué es el derecho humano al agua? Estamos hablando del agua para el consumo humano esencial, que son unos pocos litros de agua limpia por día. No estamos hablando del agua que es necesaria para fabricar cerveza o para regar un campo de golf. La idea del derecho humano al agua es sobre el agua esencial para el consumo humano. Pero hay un tercio de los países del planeta cuyos gobiernos no aceptan que hay un derecho humano al agua. Eso es una ilustración cruda del combate ideológico, político y material. Y como lo ilustró Oscar, algunos de esos países están en una campaña, perdieron esa votación en Naciones Unidas, perdieron en la OMC también, y entonces están construyendo a oscuras. Esos mismos países son los que forman la Alianza del Pacífico. Yo los invito a ustedes a leer los documentos de la Alianza del Pacífico sobre la política del agua. Y van a ver una reproducción de lo que se discutía en los 90. Hay que retirar al Estado del control de la gestión, hay que privatizar, no hay que regular. Si es posible, no hay ni siquiera que regular. Penélope Brook-Cowen, una especialista del Banco Mundial para este sector del agua, lo escribió con todas las letras en un artículo de 1998. Para los pobres del planeta, la solución para que tengan agua es que haya empresas privadas no reguladas. No reguladas. De hecho lo lograron. Un amigo, un ingeniero escocés me decía, quédate tranquilo, eso no va a ocurrir. Y yo decía, no me quedo tranquilo pues ya ocurrió. Es lo que hicieron en Cochabamba. En Cochabamba, cuando privatizaron, no había regulador. Crearon una empresa privada basada en las Islas Caimán, por si alguna vez el gobierno boliviano creaba un regulador, para que el regulador no alcanzara a la empresa privada porque iba a estar en un paraíso fiscal, donde el gobierno boliviano no llegaba. Entonces, claro que lo hicieron, les fracasó, pero lo van a volver a intentar y lo están intentando. Y esto no es una pequeña cosa, estamos hablando del suministro del bien esencial más importante. Que muchas de las empresas públicas no estén cumpliendo su rol, es verdad. Y esa es otra de las cuestiones que creo que hay que analizar procesualmente. Yo ya escribí un artículo que titulé ¿será que el sector privado es el que puede solucionar los problemas del sector público? O sea, uno no niega que el sector público tiene problemas, todos sabemos. Hay muchos países que no puede uno abrir la canilla y tomar agua, ¿no? Tiene que ir y comprar agua, que tampoco uno sabe si
si es buena. Uno asume que el agua que está en una botella plástica está en mejor calidad y no tenemos garantía de que lo sea. Pero entonces el sector público, como Óscar lo mencionó, requiere fuerte inversión y requiere grandes reestructuraciones. Pero ha sufrido grandes reestructuraciones. Entonces, de nuevo, es un ejemplo empírico importante este tema, en este caso de los servicios públicos esenciales, porque uno de los procesos que uno puede registrar, y con mucha nitidez en las últimas 3 décadas, es el proceso de mercantilización, que nadie controla. Uno no puede decir, bueno, hay alguien en la OMC o está el secretario de la OECD. Sí, están, y está el Foro Mundial del Agua, y están las multinacionales, pero sociológicamente hablando uno sabe que no hay un ser humano, ni un grupo de humanos, que controle los procesos del punto cero al punto que sea. Los procesos precisamente tienen la característica de que producen consecuencias no planeadas, no anticipables y no controlables. Y esto ciertamente ocurre en este caso también. Pero el proceso de mercantilización ha afectado también, por ejemplo, al sector público. Entonces hoy uno a veces se puede quedar, como se dice, con la finta de que van a privatizar y comerse sin ninguna crítica el hecho de que en realidad la empresa pública está funcionando como una empresa privada. No está cumpliendo el rol de una empresa pública. Está cortándole el agua que no paga, sin importarle si puede o no pagar. La calidad del agua nadie la controla. No aceptan que se las regule por algún organismo regulador. Entonces, el sector público ha sido vaciado de lo que alguna vez creo que sí existió, por lo menos en algunos lugares, que era una ética de lo público, mal o bien. Uno sabe que eso existió, he leído bastante algunos ingenieros del fin del siglo XIX en México, maravilloso, diciendo una empresa como la del agua, tiene que tener gente que le responda al usuario las 24 horas. Digo, maravilloso, una concepción de que eso es otra cosa, eso no estás vendiendo helados, estás dando algo esencial. No es nuevo, los ingenieros de fines del siglo XIX tenían claro que la gestión del agua era algo político, tenía un carácter social. Eso se ha vaciado, con mucho éxito. Ese es uno de los éxitos de las reformas del neoliberalismo. Entonces, la amenaza no es solo la privatización, la amenaza es la transformación del Estado, que también comienza a operar con una lógica privatista. Entonces, lo que se confronta es realmente mucho, mucho más complejo. Bueno, el otro proceso, para terminar, que a mí me interesa mencionar, cuando yo estudiaba las luchas por el agua, me costaba ver en esas luchas lo que quizás hubiera querido más románticamente, luchas revolucionarias por la transformación. Y no, yo me encontraba que la gente lo que quería era agua. Es más, empecé a sacar la conclusión que si esta gente gana la lucha, ¿qué va a pasar? Y vamos a tener una situación conservadora, como dicen en Inglaterra, con C minúscula, porque una vez que tienes el 100% de cobertura hay que conservar eso. No es muy revolucionario esto. Tiende a ser conservador, después hay que mantener en el tiempo. Políticamente hablando tiene sus consecuencias esto. Pero esa es la verdad. La gente que lucha está luchando por acceder a un servicio. Yo lo empecé a conceptualizar como una lucha por la ciudadanía. Y esa es la forma en la que yo entré al tema. Y hice unas conexiones que aún me siguen pareciendo interesantes. Si uno va a las teorías de la ciudadanía clásica, por ejemplo, Marshall, ¿no? T.H. Marshall, ¿qué decía él? Bueno, la ciudadanía originalmente muy restringida, ¿qué era? El derecho a la propiedad y el derecho a defender la propiedad en una corte de justicia. Esos son los derechos civiles. Entonces yo empecé a preguntarme, en el caso del agua, ¿nos podremos plantear eso? Y yo me empecé a plantear, que es muy interesante y provocativo, decir, la gente se plantea, en el campo uno sabe quién es el dueño del agua en un área rural. El agua generalmente está
vinculada a la propiedad del agua, a la propiedad de la tierra, de algún modo, distinto en distintos países. Pero en una ciudad, ¿quién es el dueño del agua? ¿Quién tiene la propiedad del agua? Y entonces digo, desde el punto de vista de la ciudadanía capitalista, porque no estamos ni siquiera saliendo del modelo capitalista, estamos hablando de la ciudadanía liberal capitalista, podemos plantear una posición que hace ruido. ¿Quién es el dueño del agua? ¿Será que los ciudadanos de San José tienen propiedad sobre el agua que existe en este territorio? ¿Tendrán algún mecanismo para ejercer su derecho a la ciudadanía capitalista liberal sobre el agua? Esto no hay respuesta en ningún lugar que yo lo haya planteado. He hecho la misma pregunta en Barcelona, en Londres, en Buenos Aires. Es divertido en parte. No se piensa el tema. Y les puedo asegurar que es un tema de gran importancia. En México, como en Inglaterra, se puso una nueva ley de aguas neoliberal, pero que tenía buen sentido en algunas cosas. Tenemos que saber quién saca el agua. Entonces hay que regular la extracción del agua. Y se encontraron que hay gente que tiene derechos a extraer agua desde la colonia. Y había que entonces quitarles esos derechos y reemplazarlos por derechos más racionales, porque tienen derechos eternos y sin límite de volumen, y gratis. Entonces el gobierno mexicano, muy neoliberal, pero en eso muy racional, dice, vamos a tener que cambiar y darles derechos que digan, no, va a ser por 5 años, van a tener que pagar tanto por año y solo van a poder sacar tantos litros. No lo lograron, porque no pueden lograrlo. Y en Inglaterra pasa exactamente igual. El derecho al agua en ese otro sentido. El otro tema, obviamente, de la ciudadanía es la ciudadanía política que llega en el siglo XIX para los hombres y para las mujeres a comienzos del siglo XX. En el caso del agua, ¿cómo se come? Bueno, pues sabemos cómo quitarnos a Cristina, votamos a Macri, los que querían quitarse a Cristina, y los que quieran, o sea, sabemos cómo ejercer nuestro derecho político en una ciudadanía capitalista. Pero eso en relación al gobernador, al presidente, al concejal y a los que gobiernan al ambiente. ¿Cómo los controlamos políticamente? ¿Qué mecanismos de ciudadanía democrática existen para ejercer en el caso del que gobierna algo tan fundamental como la base de la vida? No existe. O existen los papeles, desde la cumbre de Río del 92 se crearon muchas instituciones, leyes, pero díganme, ¿qué mecanismo tiene un ciudadano para ejercer su derecho ciudadano capitalista, político, a la cuestión ambiental y a la cuestión del agua? Prácticamente. Y no hablemos de la tercera generación de derechos de la que hablaba Marshall, que eran los derechos sociales, ¿no? Marshall había dicho, teorizando el estado de bienestar que se crea después de la Segunda Guerra, que los derechos sociales de ciudadanía era reconocer que hay que eliminar las desigualdades cualitativas. Y para eso tenía que intervenir el Estado y hacer accesibles por lo menos los niveles mínimos de civilización que adquirió la sociedad a todos. Y precisamente el acceso a servicios básicos era uno de esos elementos. Salud básica, educación básica, acceso a agua y saneamiento. Es un derecho social de ciudadanía, pero que los liberales siempre han negado. Los liberales siempre han dicho que los derechos sociales son un invento de los socialistas y por lo tanto no existen. Eso lo dicen hoy también. El derecho social es un invento. Los únicos derechos de ciudadanía que existen en el concepto liberal son los civiles, o sea, la propiedad, y los políticos, el derecho a elegir o ser elegido. Bueno, cierro ahí para que tengamos tiempo de discusión. A mí me parece que, aunque esto parezca algo que deberíamos haber dejado hace mucho tiempo, tiene una actualidad enorme y creo que esto prácticamente no se piensa en nuestros debates. Yo lo veo difícil encontrarlo en nuestros debates. La semana que viene voy a estar en Río de Janeiro en un debate, espero que ahí aparezcan estos temas,
pero a mí me parecen fundamentales. Y yo estoy hablando aquí de solo un área pequeña de todo lo que podríamos hablar sobre el agua. Este es solo un tema. Los servicios casi urbanos, no me he metido con el tema rural, del que habló Oscar, no me he metido con las cuencas de las que habló Elimar. O sea, es un tema que nos atañe y nos atraviesa. Lo dejo por aquí y abro entonces el campo a preguntas, comentarios, y le pido a Elimar que por favor nos acompañe aquí en la mesa. No sé si hay algo